En las profundidades de la historia de la humanidad, hay relatos que permanecen ocultos, sumidos en la penumbra del tiempo y la memoria colectiva. Uno de esos relatos es el de los aztecas, una civilización que floreció en el corazón de Mesoamérica, en lo que hoy conocemos como México. Su legado es vasto y complejo, lleno de logros en arquitectura, astronomía y agricultura, pero también está marcado por un oscuro secreto que ha desafiado la comprensión de generaciones enteras. Este secreto se entrelaza con los rituales y creencias que definieron su existencia, revelando un lado de la cultura azteca que muchos preferirían ignorar. Tenochtitlan, la capital del imperio azteca, era un lugar de esplendor y riqueza, donde los templos se erguían majestuosos y las calles estaban llenas de vida. Sin embargo, bajo esta fachada de gloria, se escondía una verdad aterradora: la práctica del sacrificio humano. Este ritual, que muchos consideran una barbarie, era en realidad una manifestación de la profunda conexión que los aztecas sentían con sus dioses y la naturaleza. En su cosmovisión, la vida y la muerte eran dos caras de la misma moneda, y el sacrificio era un medio para mantener el equilibrio cósmico. El ritual del Cuautlaoli es uno de los más inquietantes. En él, los sacerdotes, armados con cuchillos de obsidiana, extraían el corazón de las víctimas en un acto que era tanto un sacrificio como una ofrenda. Este ritual no solo representaba la muerte de un ser humano, sino que simbolizaba la entrega de la vida misma a los dioses, quienes, según la creencia azteca, requerían sangre para sustentar su existencia. La violencia del acto era tan impactante como el significado detrás de él. ¿Era un acto de canibalismo o una conexión divina? La línea entre lo sagrado y lo profano se desdibujaba en el momento en que el corazón palpitante era levantado hacia el cielo, un símbolo de devoción y poder. A medida que la narrativa avanza, nos encontramos en el festival de Hueytozoztli, una celebración que reunía a guerreros y sacerdotes en un banquete que desafiaba la imaginación. En este evento, las piernas de prisioneros eran servidas como manjares, un acto que iba más allá de la simple gastronomía. Cada bocado era un recordatorio del triunfo sobre los enemigos, un mensaje claro de que los aztecas eran el pueblo elegido. Este banquete no era solo una celebración de la victoria, sino una reafirmación de su identidad y poder. Pero lo que se revela es aún más perturbador: el ritual de Tlacaxi-Pehualistli, donde la víctima, adornada y disfrazada, se convertía en el centro de un sacrificio escalofriante, un espectáculo que combinaba la belleza con el horror. La complejidad de estos rituales no puede ser subestimada. Para los aztecas, el sacrificio humano no era un acto de locura, sino una necesidad espiritual. Sus dioses eran insaciables, y la sangre era vista como un alimento divino. En un mundo donde la supervivencia dependía de la agricultura y la guerra, el sacrificio se convirtió en una herramienta para asegurar la fertilidad de la tierra y la victoria en el campo de batalla. Esta relación simbiótica entre el pueblo y sus dioses plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe y la devoción. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para satisfacer a un ser superior? ¿Qué límites estarías dispuesto a cruzar en nombre de la creencia? Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles trajo consigo un cambio drástico en la narrativa. Temerosos de la verdad que se escondía tras estos rituales, destruyeron documentos y códices que podrían haber arrojado luz sobre la complejidad de la cultura azteca. La historia oficial, tal como la conocemos, ha sido moldeada por la perspectiva de quienes llegaron con la espada y la cruz, y así, muchos de los secretos de Tenochtitlan quedaron enterrados en el olvido. No obstante, un códice oculto en los Andes desafía esta narrativa. Este documento revela que los aztecas creían que consumir carne humana les otorgaba la fuerza de sus oponentes, un acto que trasciende lo mágico y sugiere una locura colectiva en su búsqueda de poder. La idea de que la carne de un enemigo podía conferir habilidades y destrezas en combate es un reflejo de la desesperación de un pueblo que luchaba por sobrevivir en un mundo hostil. Este acto de canibalismo ritual no solo era un medio de obtener fuerza física, sino que también representaba una conexión espiritual con los guerreros caídos, una forma de honrar su sacrificio en la batalla. A medida que la narración se intensifica, llegamos al extremo ritual de beber sangre, una práctica que supera en horror el simple acto de comer. Para los aztecas, la sangre era el elixir de la vida,
un vínculo directo con lo divino. Beber la sangre de un sacrificio era un acto de comunión, una forma de unir el cuerpo y el alma con el sacrificio realizado. Este ritual, que podría ser considerado una locura en el mundo moderno, revela la desesperación de un pueblo que intentaba satisfacer a dioses insaciables. La sed de poder y la necesidad de mantener el equilibrio cósmico llevaban a los aztecas a cruzar fronteras que muchos considerarían inaceptables. Al reflexionar sobre estos rituales, es inevitable preguntarse sobre la naturaleza de la humanidad. Los aztecas no eran meros monstruos, eran seres humanos que intentaban satisfacer una necesidad profunda, una conexión con lo divino que trascendía la lógica y la razón. En su búsqueda por el favor de los dioses, estaban dispuestos a sacrificar lo más preciado, la vida humana. Este dilema moral nos invita a explorar los límites de la fe y la devoción, así como las consecuencias de una cultura que, en su afán por sobrevivir, se vio empujada a cometer actos que hoy consideraríamos atroces. La historia de los aztecas no es solo un relato de sacrificios y rituales oscuros. Es una reflexión sobre la condición humana y la búsqueda de significado en un mundo caótico. A medida que la civilización avanza, las preguntas sobre la moralidad y la espiritualidad persisten. ¿Podría la historia repetirse de formas insospechadas? A medida que enfrentamos desafíos en nuestro propio tiempo, es crucial recordar que la línea entre lo sagrado y lo profano a menudo es difusa. Las creencias y prácticas que consideramos inaceptables en la actualidad pueden haber sido vistas como necesarias en un contexto diferente. Al final de esta narrativa, el oyente queda con una inquietante pregunta. ¿Qué nos dice la historia de los aztecas sobre nosotros mismos? La búsqueda de poder, la necesidad de conexión y la desesperación por satisfacer a fuerzas mayores son temas que resuenan a lo largo de la historia humana. La historia de Tenochtitlan y sus rituales oscuros nos invita a mirar más allá de la superficie y a cuestionar nuestras propias creencias y prácticas. En un mundo que a menudo se siente dividido y caótico, tal vez sea hora de confrontar los ecos del pasado y reflexionar sobre lo que significa ser humano en un universo lleno de misterio y complejidad. Los aztecas, con su rica cultura y sus oscuros secretos, nos enseñan que la historia es un espejo en el que podemos ver nuestros propios miedos y deseos. La narrativa de su vida y muerte, de su devoción y sacrificio, nos desafía a mirar más allá de los estigmas y prejuicios que han perdurado durante siglos. En última instancia, la historia de los aztecas es un recordatorio de que, a pesar de la barbarie y la violencia, hay una humanidad compartida que nos une a todos. La búsqueda de significado, la lucha por la supervivencia y la conexión con lo divino son temas universales que trascienden el tiempo y el espacio. Así, al cerrar este capítulo sobre el oscuro secreto del Imperio Azteca, queda la invitación a explorar más allá de lo evidente, a indagar en las profundidades de la historia y a cuestionar nuestras propias creencias. La verdad sobre los aztecas es compleja, y al desenterrar sus secretos, también nos enfrentamos a los nuestros. En un mundo donde las sombras del pasado aún nos persiguen, el entendimiento y la reflexión son las herramientas que nos permitirán avanzar hacia un futuro más iluminado. Ahora lo sabes, los aztecas no eran monstruos, eran hombres desesperados por complacer a dioses sedientos. Pero ¿y si todo esto sigue pasando hoy? Si te atreves, suscríbete. La próxima semana, ¿los españoles comían aztecas? La verdad es más sangrienta de lo que crees. La historia la escriben los vencedores, pero la sangre nunca miente.